Diputada Presidenta, con su permiso, subo a esta tribuna a hacer un exhorto respetuoso a las autoridades federales, en concreto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en un ejercicio de transparencia, de escrutinio público, informen, abran los datos sobre cuál es la erogación que han tenido que llevar a cabo para sostener la presencia del hoy exiliado en nuestro país, expresidente de Bolivia, Evo Morales. Luego, en primera instancia, porque siempre hay que escuchar las dos caras de la moneda, las dos versiones o las más de dos versiones que existan sobre un mismo punto. Bien, la semana pasada se inscribieron como pronunciamientos en este mismo Congreso 2 puntos sobre el tema. Los 2 puntos alabando, endiosando, adulando al hoy expresidente de Bolivia, acusando a los opositores y calificándolos con epítetos como golpistas, como fascistas, como terroristas. Incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México se tomó la libertad de entregarle a este personaje las llaves de la ciudad y declararlo huésped distinguido de nuestra entidad. Por lo tanto, ya es un asunto que nos corresponde. A lo mejor no lo saben, pero en nuestro país hay un poco más de 3,000 bolivianos radicando, de los cuales 2,000 radican en la Ciudad de México, y la mayor parte de ellos son exiliados del régimen de Evo Morales. Si aquí se dice que es un apóstol de la democracia, el primer presidente de origen indígena que sacó adelante a su país, que es un demócrata, pues debo decir que estos 2,000 bolivianos exiliados en nuestra Ciudad de México tienen otros datos. Ellos fueron víctimas de acoso en su país, fueron víctimas de expropiaciones a su propiedad. No son personas en su totalidad acaudaladas, son personas de todos los estratos sociales, muchos de ellos con una línea ideológica de izquierda. Incluso indígenas bolivianos disidentes viven en nuestro país y huyeron del régimen de Evo Morales. Aseguran que ha habido un régimen de terror y de represión en su país, que incluso el hoy expresidente le dio la espalda a los indígenas cocaleros en aquel país sudamericano. Menciono algunos nombres: Cancio Roja, Carlos Mamani, Adolfo Chávez, Damián Cardona, Félix Becerra, Eslen Larrazábal, Fernando Vargas, Franklin Rodríguez. Ellos solo son algunos de los indígenas perseguidos del régimen de Evo Morales que han sido arrestados, torturados, encarcelados simplemente por ser disidentes de su movimiento, el movimiento al socialismo. Cabe señalar, hacer un pequeño recuento de qué es lo que nos tiene en este momento, y con esto voy a concluir. Para el año 2009 se convoca una asamblea constituyente donde se modifica la constitución vigente de Bolivia. Amparado en esa nueva constitución, se da oportunidad a que Evo Morales pueda reelegirse en un primer periodo con nuevas reglas. Para el 2014 se hace un cambio a esta constitución para que pueda reelegirse con su mayoría legislativa. En el 2015 Evo Morales hace un referéndum para ver si puede reelegirse o no y lo pierde. Pero no importando esta situación, a través de su Corte Constitucional integrada por miembros que él mismo designó, dicen que tiene salvo su derecho humano a la reelección.
algo no visto en ninguna otra parte del mundo. Eso, compañeras y compañeros, es todo menos democrático. Eso, compañeras y compañeros, se llama autoritarismo. Entendemos que hay una tradición de nuestro país de alojar a exiliados extranjeros. Yo mismo provengo de una familia exiliada de un país extranjero. A mi familia no la mandaron a traer en un avión del ejército. No hubo una rueda de prensa para informar que vendría para acá. No lo custodian 13 miembros del supuestamente extinto Estado Mayor Presidencial. No lo hospedan en una residencia en la zona más lujosa de la ciudad. A mi familia no le dieron las canonjías y privilegios como buen oligarca que está recibiendo hoy en día Evo Morales. Es un privilegio del que goza simplemente por una afinidad ideológica, porque nunca en la historia de este país se había tratado como se está tratando en este momento a Evo Morales. Por eso es nuestra responsabilidad solicitar esta información. Primero, ¿por qué se dio asilo político a una persona que no es un activista en materia de derechos humanos, no es un perseguido político, no es una persona agraviada en su integridad o sobre la cual versen amenazas en contra de su vida? Es un expresidente depuesto, será debatible o no si a través de un golpe de Estado. Pero versa sobre una acusación de la propia Organización de Estados Americanos y observadores internacionales sobre un claro fraude electoral, concluyentes a través de una auditoría que el propio Morales solicitó. Por si fuera poco, organismos internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch también afirman que durante las protestas por este fraude electoral hubo una brutal represión en contra de los opositores. Destaca el caso del joven Limber Guzmán, molido a golpes, a palazos por el ejército de Evo Morales y decretado con muerte cerebral apenas la semana pasada. Se detectan un total de 33 fallecidos por esta brutal represión durante estos actos de protesta en contra de Evo Morales y 21 días paralizado el país. Ante todo esto, nos preocupa que no se dé cumplimiento a lo que rige al marco normativo en materia de exiliados y asilados políticos, que es el Tratado sobre Asilados y Refugiados Políticos de Montevideo. Exactamente en su artículo 5 dice que ningún exiliado político podrá hacer manifestaciones de carácter discursivo referidas a la política interior del país que le dio asilo o a su país de origen. Y hemos visto que Evo Morales sigue hablando e inmiscuido en la política de aquel país sudamericano. Por eso es importante conocer las erogaciones que de los impuestos de los mexicanos se están utilizando para sufragar el costo de este exiliado y culminar a que se dé cumplimiento con este artículo 5 del tratado referido. Creemos que aquí hay un tema de polarización entre dos visiones y que el gobierno mexicano, al dar asilo a este personaje, ya tomó partida en una guerra en la que no forma parte. Y si mañana viene alguna acusación por algún delito cometido por Evo Morales, seremos corresponsables los mexicanos, en lo cual, por supuesto, no estamos de acuerdo. Queremos transparencia, queremos información y, sin prejuzgar, lo que queremos es que se escuche a esos 2,000 bolivianos que viven en nuestra ciudad, que han entregado su vida día a día desde el día que le dimos cobijo en nuestro país, muchos de ellos ya mexicanos, con hijos nacidos en México y que están sintiendo un enorme agravio por parte del gobierno del país, de su segunda patria, de México. Darle asilo a Evo Morales puede ser entendible. Hacerlo miembro distinguido de nuestra ciudad es que escupirle en la cara a los 2,000 refugiados bolivianos en México. Por eso es que exigimos transparencia. Es cuanto, diputada. Muchas gracias. Gracias, diputado.